¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, pues es un gusto saludarles en esta nueva semana y hoy vamos a comenzar una unidad nueva que se llama relaciones semánticas y vamos a comenzar a ver ciertos elementos que nos permiten poder desarrollar una mejor descripción de las cosas que nosotros queremos decir, que los utilizamos también para poder hacer mejores referencias, en fin. Son elementos que nos sirven mucho y vamos a ver sinónimos, antónimos, palabras homófonas, homónimas, vamos a ver analogías, polisemia, hiponimia. Eso sería básicamente lo que estaremos viendo a lo largo de esta semana y parte también de la próxima, pero, quiero darles primero la introducción del tema y explicarles qué es la semántica y darles también algunas de las actividades que van a tener ahí. Van a tener que hacer un trabajo de investigación y pues para que ustedes puedan captar bien lo que es este tema y pues puedan desarrollarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, se denomina como semántica a la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y expresiones. Es decir, que las palabras es decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos. Y este término fue acuñado por Michael Brill en 1833. Tradicionalmente se consideraba la semántica como una rama de la lingüística que se ocupaba de los cambios de significado, que operan en las palabras como una ciencia diacrónica frente a la lexicología, que es sincrónica. Suele atribuirse a Saussure la teorización sobre el signo, la semiología y la semántica. Sin embargo, con anterioridad pues ya se había estudiado los signos de Luke en el siglo XVII y Lambert en el siglo XVIII. Entonces, esta eh, este término de la semántica nos ayuda a entender el significado de las palabras. Y entonces vamos a ir viendo los componentes de esta. Saussure, ustedes van a tener un trabajo de investigación de Saussure. Saussure ha sido uno de los más grandes investigadores respecto a este tema y obviamente pues cabe poder investigarlo y poder analizarlo también. Entonces por eso es que van a hacer esa investigación de él. Y el primer intento de introducir los principios de Saussure en la semántica lo llevó a cabo Trier, quien inauguró el concepto del campo semántico. Desde entonces pues los estudios semánticos han puesto este, el énfasis en la vertiente descriptiva, en el estudio de las lenguas particulares y en la relación entre lenguaje y pensamiento. La finalidad de la semántica es descomponer el significado en unidades más pequeñas llamadas semas o rasgos semánticos, y estos permiten segmentar el significado de las palabras y diferenciar palabras de significado parecido y palabras de significado opuesto. Por otro lado, pues la semántica lingüística se encarga de estudiar la denotación y connotación de las palabras. Cuando el mensaje se expresa objetivamente, pues se dice que significa, que su significado es connotativo, y cuando a la comunicación objetiva se le añade una valoración personal mediante gestos o entonación, pues se habla de que su significado es connotativo. Entonces, obviamente, pues la semántica tiene diferentes vertientes, tiene también aliados, tiene como principal aliada a la lingüística, que es la disciplina donde originalmente se introdujo el concepto de la semántica. Y entonces la semántica lingüística pues es el estudio del significado de las palabras de un lenguaje en específico. Y la semántica lingüística pues contrasta con otros dos aspectos que intervienen en una expresión con significado, que es la sintaxis y la pragmática. Y la semántica pues es el estudio, del significado atribuible a expresiones sintácticamente bien formadas, y la sintaxis estudia solo las reglas y principios sobre cómo debe constituir y cómo se debe construir expresiones interpretables semánticamente a partir de expresiones más simples. Entonces, esta permite, pues, ya no permite atribuir significados. La semántica,
pues examina el modo en que los significados se atribuían a la palabra, sus modificaciones a través del tiempo y los cambios nuevos pues que han sido significativos. La lexicografía es otra parte de la semántica que trata de describir el significado de las palabras de un idioma en un momento dado y suele exhibir su resultado con la confección de diccionarios. Entonces, también aquí entraría la pragmática, ya sé que son varios términos, pero eso es a nivel general. Se refiere pues a las circunstancias y al contexto que ayudan a decidir entre alternativas de uso o interpretación. Gracias a la pragmática, el lenguaje puede ser usado con fines humorísticos o irónicos. Y además la pragmática pues reduce la ambigüedad de las expresiones seleccionando solo un conjunto adecuado de interpretaciones en un determinado contexto. Entonces, como pueden darse cuenta, estudiar la semántica pues es un estudio bastante profundo. Cuando investiguen la biografía de Saussure se van a dar cuenta, cuando investiguen las dicotomías de Saussure también. Y pues entender el significado, muchachos, de una palabra o la forma en la que la podemos utilizar, el contexto y todo esto, eso básicamente fue el trabajo de Saussure. Y entender una palabra por su significado y entenderla con su contexto nos dará la oportunidad de poder utilizarla en diferentes aspectos. A eso se refiere este trabajo que hizo Ferdinand de Saussure. Entonces, vamos a ver en este momento algo que se llama el triángulo semántico, que fue básicamente donde se basó el estudio de Saussure y que de aquí depende todas las ramificaciones que vamos a estar viendo a lo largo de la semana. Entonces vamos a definir el triángulo semántico, que ustedes van a investigar este concepto en su tarea. Creo que se los puse como triángulo de Saussure, es lo mismo, triángulo semántico. Y bueno, pues es un esquema de comunicación de Saussure para que haya significación. Da una asociación psíquica polar que comprende dos términos, la forma significante y el contenido del significado, y dos fases, la evocación del nombre por la cosa y la cosa por el nombre. Lo explico más claro. Déjenme buscar. Ok. Por ejemplo, si yo les digo control, la palabra control, ustedes van a hacer referencia probablemente al mando de la televisión. Y a lo mejor algún otro va a decir, es una forma de, de, de dominio de una persona a otra. Ok. Una cosa es lo que el significante, más bien, lo que el nombre de ese objeto me dice y otra cosa es lo que realmente significa. Si yo les muestro este aparatito, que es un control, ustedes van a decir, es el control de la tele. Lo van a asociar rápidamente. Pero si yo digo control, van a tener esos dos términos, que es el control de la tele y el dominio de una persona sobre otra. A eso se refería Saussure. Él decía que todas las palabras tienen dos formas de ser, lo que significa y el valor que le damos nosotros. En este caso, control es su significado, pero si digo control de dominio, es el significado que yo le doy dependiendo del entorno en el que me encuentro. A eso se refiere este triángulo de semántico, que se refiere al significado, al significante y entonces lo que realmente es, y eso es lo que le da su valor. Entonces, en este estudio, pues lo deseable para la comunicación eficaz sería que cada significante se relacionara una única y exclusivamente con un significado y un referente. Pero, pues, no puede ser posible así porque, pues, obviamente hay diferentes tipos de relaciones que pueden producirse entre los elementos del triángulo semántico. Entonces, el triángulo va a estar formado por significante, significado y referente. Es decir, el referente es la idea que yo tengo, el significante es el valor que tiene ese objeto y el significado es lo que yo quiero que sea, ¿ok? Dependiendo del concepto del contexto en el que nos encontramos. Otro ejemplo. Imaginemos el triángulo y tenemos en esta esquina un objeto, que será el referente. Una casa. Ok, tenemos la casa. ¿Cuál será el significado? Bueno, yo veo el objeto, la casita. El significante será casa, porque yo lo voy a atribuir así.
y el significado será lugar para vivir. ¿Me explico? Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, ah, bueno, este es un objeto, es el referente. ¿Cuál será su significante? Tapa. Y entonces, ¿para qué? El significado será ¿para qué sirve la tapa? Ah, pues es un artículo que funciona para ponerle a los vasos arriba para que no se derrame el líquido contenido. Ah, bueno, ahí estructuro mi triángulo semántico. Eso era lo que Saussure estaba tratando de explicar y lo que Saussure estaba añadiendo y acotando en sus estudios. Entonces, viéndolo de esa manera, pues podemos entender de qué se trata este estudio de Saussure. Y bueno, pues Saussure también se tomó el tiempo para dividir a la semántica en diferentes ramas y estas ramas pues tienen un estudio específico dentro de la lingüística. Entonces vamos a ver estos tipos de semántica y el primer tipo que vamos a ver se llama semántica lógica y este es utilizada en las ciencias, es el estudio de la relación entre un signo y su realidad. Por otro lado, pues la semántica en ciencias cognitiva ayuda y estudia la relación de la mente de una persona y lo que ella le atribuye a los signos y utiliza el mecanismo de la psíquica entre el hablante y el oyente. Es decir, si yo digo O, inmediatamente en tu mente vas a imaginar la letra O, un círculo, la O. Y entonces si yo digo oso, vas a entender, vas a distinguir, sí, las letras, ¿no? Una O, una S, una O, pero no va a ser eso lo que se te va a venir a tu mente. ¿Qué va a ser lo primero que va a venir a tu mente? Una imagen. A eso se refiere la semántica lógica, que generamos una imagen en cuanto conocemos y tenemos percepción de los signos, sabemos qué es. Por eso es que los niños en su proceso de aprendizaje preguntan todo y preguntan, ¿y esto qué es? ¿Y esto crees? Porque ellos están estableciendo relaciones lógicas con los objetos, están aprendiendo su nombre, saben cómo se llama y probablemente para qué sirve, pero no saben qué es. Si yo a un niño le digo de un país, el niño va a decir, ¿y ese dónde está? ¿Ese dónde queda? Como que se come, que se hace, que esto, porque está aprendiendo. Cuando nosotros ya tenemos toda esta información previa, ya sabemos de qué se trata, entonces ya nos es más fácil poder realizar estas conexiones y estas relaciones. Entonces, a eso se refiere este estudio. Ahora, existen palabras adoptadas de otras lenguas y a eso se le denomina, perdón, calco semántico, son préstamos lingüísticos que nos hacen. Y en la ciencia de la semiótica, pues se encarga de estudiar los signos, sus relaciones y su significado. En informática, la semántica se encarga de estudiar desde un punto de vista matemático el significado de los programas o funciones. Porque semántica es eso, significado. Y etimológicamente, la palabra semántica viene de semánticos, que significa algo que tiene un significado relevante, o significativo. Próximo tipo de semántica será semántica y la sintaxis. Y bueno, pues la sintaxis tiene como función ofrecer pautas o normas para crear oraciones de forma coherente con el objetivo de expresar o enunciar el significado correcto de las palabras, pudiendo ser supervisado por la ciencia lingüística semántica que, como bien se identificó, pues se encarga de estudiar el significado de las palabras. También tenemos otra relación de la semántica y es con el aspecto de la morfología de la palabra. Ya hemos visto este término. La morfología de la palabra es la disciplina lingüística encargada de estudiar la forma y las combinaciones de los componentes internos de las palabras. La morfología estudia a través de los monemas, y estos sí se dividen en lexemas y morfemas. Los lexemas son los que aportan el significado léxico a la palabra, es decir, la raíz es la raíz de los sustantivos, de los verbos, los adjetivos y adverbios. Por ejemplo, panadero, el lexema es pan. Azulado, el lexema es azul. Es la palabra raíz. Después vamos a ver el origen de las palabras y vamos a estudiar la morfología de las palabras. Por otro lado, los morfemas aportan un significado gramatical como los artículos determinantes, preposiciones, conjunciones, desinencias o afijos. A eso se refiere. También tenemos otro aspecto de la semántica que será la semántica
semántica léxica y estructural. La semántica léxica consiste en el estudio de las palabras sin ningún tipo de vinculación con el contexto en donde se desenvuelven. Por su parte, la semántica estructural, tal como lo indica su nombre, consiste en construir y analizar las unidades elementales para comprender tales significados. También tenemos la semántica generativa, y esta semántica generativa en la teoría lingüística generativa, la semántica es el componente de la gramática que interpreta la significación de los enunciados generados por la sintaxis y el léxico. Entonces la semántica generativa es la teoría lingüística que proviene de la gramática generativa y establece que toda oración realizada procede por transformaciones. Es una estructura semántica y no sintáctica. Es decir, que todo lo que nosotros hacemos, estructuramos, ya es algo que está armado previamente y que no es algo que nosotros estamos generando en ese momento. Entonces, que nuestras oraciones tienen una construcción previa y que nosotros simplemente estamos replicando esa construcción. Entonces, dentro de las relaciones semánticas, que es el tema que vamos a ver a lo largo de esta semana, pues comprende aquellas relaciones que se establecen entre las palabras. Por ejemplo, hiponimia, sinonimia, polisemia, homonimia y antonimia. Y es la relación que existe entre dos elementos con significado. A eso se refiere estas relaciones semánticas que vamos a ir analizando, como ya lo comenté, a lo largo de la semana. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues entonces me despido de ustedes. Les dejo sus trabajos para que los realicen. Son trabajos de investigación. Hay que revisar la información. Hay que revisar las fuentes para que no se vaya a ver alguna mala sintaxis ahí. Y hay que realizar el esquema. ¿Pueden utilizar algún ejemplo? Sí, sí lo pueden usar. Hagan su triángulo para que les quede un poquito más claro. Tiene que ser referente, significante y significado. ¿Ok? Ese sería el triángulo semántico o el triángulo de Saussure. Y hay que investigar las aportaciones de Saussure en la semántica, ¿ok? O en la lingüística, en cualquiera de las dos áreas les va a arrojar esos resultados. Muy bien, entonces para los que tienen trabajos pendientes, muchachos, no son muchos, pero sí hay algunos, hay que empezar a trabajar ya, porque si no se nos va a juntar con nuestro próximo parcial. Y pues van a tener pues problemas al momento de querer ponerse al día. Entonces yo les recomiendo que comiencen ya pues a acomodar sus tiempos y todo esto para evitar cualquier complicación. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues entonces los dejo trabajando. Les deseo un excelente día. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.